norma formal o material o norma conflictual. Solo por norma material, son aquellas que tienen categoría y no son del derecho internacional, son externas. Ese no es el concepto de norma material. ¿Cuál es el concepto que yo les he dado? ¿Mm? ¿Cuál es el concepto que yo les he dado, Elena? Sí, por ahí que eso no lo tengo eso No es el anotado. concepto, ya, pero una cosa es que yo les explique lo que no han alcanzado a comprender o no ha quedado claro y otra cosa es que quieran completar sus apuntes porque no lo tomaron. Bien, chicos, cuando ustedes encuentren una palabra que no conozcan, un apunte que esté incompleto por cualquier situación, ¿qué tienen que hacer? Ir a su libro. Su libro de consulta es la base de toda la materia. La materia no se resume a sus apuntes, no se resume a lo que han podido escribir. La materia tiene material como, primero, el libro base, segundo, el material que yo les he compartido en el Classroom y tercero, por supuesto, las clases o la explicación que se ha dado en la clase. A partir de esas tres fuentes de conocimiento, ustedes deben construir el contenido de cada unidad. ¿Cuál es el concepto de norma material, chicos? ¿Ha revisado su libro, Lena? No, doctor. Ah, ¿están viendo mi pizarra, verdad, chicos? Sí, doctora, ¿Chicos? se ve. Bien. Hay dos artículos, el primero y el segundo. El primero dice, la capacidad se adquiere a los 18 años. Y el segundo dice, la capacidad de la persona individual se rige por la ley de su domicilio. ¿Cuál es material y cuál es conflictual? ¿Y por qué? ¿Mm? ¿Cuál es material y cuál es conflictual y por qué, chicos? Eh, Buenas noches, doctora. Para mí es el de 18 años es material, doctora. La capacidad se adjudica a los 18 años, es material. Ok, entonces la segunda es Porque, conflictual. ¿Por qué? ¿Por qué, bueno, sí? material para mí es porque es una situación privada, ¿no, doctora? Las dos son privadas, chicos. Las dos son privadas. A ver, hay 30 estudiantes en el Doctora, aula. buenas noches. Hola, amor. Dale. Ah, doctora, lo que yo he comprendido es que la segunda es una norma conflictual. ¿Por qué? Porque según los ejemplos que usted nos ha dado durante la clase, es de que se va a basar, o sea, no dice específicamente, no tiene un límite de edad para regirse en su capacidad, ¿no? Como decía, nos daba ejemplos de que un país puede ser a los 18 en Bolivia y en No, no, Argentina no, puede no, ser a los no, 21 no, no, años. no, 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 no. No tiene nada que ver eso.
era más, yo La entendía un poco diferencia más entre por la una ley. norma material y una norma conflictual no solamente está en su estructura, sino también está en su objeto. Una norma jurídica cualquiera, solo por ser norma jurídica, tiene dos partes. ¿Cuáles? Una categoría. ¿Qué es la categoría, chicos? ¿Qué es la categoría, chicos, como concepto? La calificación, doctora. No, mentira. ¿Qué es la categoría, muchachos? Ya van a dar examen el lunes. El examen más o menos va a ser así. Yo les voy a poner un conjunto de normas y les diré cuál es la categoría o qué clase de norma es esta, qué sé yo. Porque yo necesito que ustedes sepan muy bien eso. ¿Para qué? Para cuando hagamos exámenes prácticos, sepan qué artículos o qué normas utilizar. Ok. ¿Cuál es la categoría como concepto o a qué le llamamos categoría como concepto, chicos? Ya pues, muchachos, hemos repetido como loros eso durante estos 6 temas. La doctora, ¿Qué es, hijo? ¿Qué es la categoría? la categoría es el reconocimiento de la norma aplicable. O sea, doctora, es qué juez y qué ley va a ser competente, digamos. Mentira. ¿Nadie tiene concepto de categoría, chicos? Es la jerarquía. Habla sobre la jerarquía, doctora. No, ¿qué jerarquía, chicos? La Doctora, puede ser el categoría. nombre o el título de la norma. No, tampoco. ¿Y qué tal si no tiene título? Como los tratados no tienen título. Entonces, por favor, lean, estudien. La categoría es el derecho regulado, el tipo legal o el mandato jurídico de la norma. En pocas palabras, ¿qué está regulando una norma? Esa es la categoría. No puede existir norma jurídica si no tiene categoría. Y las normas materiales, dice los autores, es bimembre, tiene dos partes. Una es la categoría y dos, ¿qué es? La disposición o consecuencia. La norma material, llamada también norma directa o norma sustancial, tiene una categoría y tiene una disposición o consecuencia. La categoría es lo que está regulando y la disposición o consecuencia es lo inherente a lo regulado o, como su nombre dice, consecuencia cuando se incumple el mandato. Vamos otra vez al artículo. Norma material tiene categoría y tiene disposición o consecuencia jurídica. ¿La norma conflictual tiene o no tiene categoría, chicos? Chicos, ¿la norma conflictual tiene o no tiene categoría? Tiene, pues es norma jurídica. Tiene, claro que tiene, es norma jurídica también. La norma conflictual, llamada también formal, llamada también indirecta, ¿tiene disposición o consecuencia o no? Sí, tiene. No tiene, pues, si tuviera disposición o consecuencia sería norma material y no sería norma conflictual. Punto de conexión. Ok, muy bien.
en lugar de tener consecuencia, tiene punto de conexión. Esa es la gran diferencia. Las normas materiales tienen categoría, disposición o consecuencia y regulan el fondo de una situación jurídica. Las normas conflictuales, llamadas también formales, indirectas o de derecho internacional privado, como normas al fin tienen categoría, pero en lugar de la disposición o consecuencia tienen un punto de conexión. Ahora vean los artículos. El primero, ¿por qué es material? ¿Cuál es su categoría? La capacidad. Ok, la capacidad. Está regulando la capacidad. ¿Cuál es la disposición o consecuencia? Que se adquiere a los 18 años. Se adquiere a los 18 años. Por consecuencia, implícita, ¿uno de 17 años tiene capacidad o no? No. No, doctora. No. En la misma norma está la respuesta. Vamos a la segunda. Por favor, piensen bien. La categoría es el derecho regulado, tipo legal, en simple, en comidito, es lo que está regulando el artículo. La capacidad de la persona individual se rige por la ley de su domicilio. ¿Qué está regulando? ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál es la categoría? La capacidad. Bueno, si fuera la capacidad, entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos? La ley, doctorita, está regulando. Muy bien. ¿La ley a qué? ¿La ley a qué? Doctora, el domicilio es la ley que está... El domicilio es el punto de conexión, doctor. Muy bien. Está regulando la ley aplicable a qué? A la capacidad. Esa es su categoría. Si esta es una norma conflictual, hemos dicho, la norma conflictual tiene... ¿Dónde está? La norma conflictual tiene categoría y tiene punto de conexión. Entonces, en este artículo, ¿cuál es el punto de conexión? Domicilio, doctora. Muy bien, el domicilio. Vean la diferencia, chicos. Está en su estructura, categoría, disposición de consecuencia, categoría, punto de conexión. Hay una gran diferencia en su estructura, hay una gran diferencia también en el objeto. La norma material regula el fondo, nos da la respuesta. La norma material no nos da respuesta, solo nos dice, vea la ley del domicilio para saber si es o no es capaz. ¿Se nota o no se nota la diferencia? Chicos, ¿se nota o no se nota la diferencia? ¿Aló, chicos, les estoy hablando? Sí, doctora. Ok. Otra pregunta. Otra pregunta. Pregunten, muchachos. ¿No hay preguntas, chicos? Ya pues, muchachos, que haya valido la pena que haya corrido de la universidad a la casa para dar esta clase. Pregunten.
¿No hay preguntas, chicos? Sí, a las 8:30 es. Ah, doctora. Sí, adelante, Elisa. Doctora, una pregunta. En el tema que habíamos tocado sobre el reenvío, en la última parte que usted nos había explicado es cuando existe el doble reenvío, cuando un país envía a otro y otro así, y siguen con, nos había explicado acerca de la teoría de la raqueta y eso. Leyendo un poquito más, bueno, ahí encontré una parte que, bueno, me generó otra duda. Cuando dice que para resolver ese tipo de inconvenientes se usa la teoría del uso jurídico, que es imitar la probable sentencia del juez extranjero cuyo derecho resulta aplicable. Entonces, mi duda es que cualquiera de los dos puede decidir o hay una preferencia de uno en específico para tomar esta decisión. A ver, el reenvío, si ustedes se dan cuenta, el reenvío es un mecanismo que va a resolver conflictos en la aplicación de una ley extranjera. ¿Qué significa? Cuando al juez nosotros le vamos a decir aplique la ley argentina, por decirles algo, implícitamente el juez tiene que saber cuánto de esa ley argentina va a aplicar. Por eso al reenvío prefiere llamarle cantidad de derecho aplicable. Pues cuando yo le digo aplique derecho argentino, el juez o su norma tiene que decir cuánto va a aplicar. Y cuando digo cuánto, me estoy refiriendo, como hemos visto hace un momento, todo ordenamiento jurídico o todo sistema jurídico tiene dos clases de normas. Normas materiales directas y normas conflictuales indirectas, formales o de derecho internacional privado. Entonces, cuando yo le digo al juez aplique ley argentina, el juez tendrá que decidir una de dos: o aplica solamente la norma material, es decir, normas directas, normas que regulen el fondo, o aplica también la norma conflictual. Si aplica la norma conflictual más, puede darse el reenvío. ¿Por qué? Porque la norma conflictual es muy probable que le devuelva al juez la regulación de una determinada situación jurídica. Entonces el juez, al aplicar la norma conflictual extranjera, es posible que ésta le devuelva la regulación de una situación jurídica. Ahí el juez va a decidir si acepta o no acepta el reenvío. A ver, vamos a ver en la pizarra, voy a tratar de graficar lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Veamos. A ver, la sucesión por causa de muerte se rige por la ley del último domicilio del causante. En la sucesión intestada, los hijos del causante tienen prioridad
la sucesión intestada, los hijos del causante tienen prioridad en sucesión. Ok, a ver si pueden entender mi letra. La primera dice: la sucesión por causa de muerte se rige por la ley del último domicilio del causante. En la segunda dice: en la sucesión intestada, los hijos del causante tienen prioridad en suceder. Primero, ¿cuál es norma material y cuál es conflictual? La primera es una norma conflictual porque Ya, tiene una categoría y un punto de conexión, y la segunda es una Ya. norma material. ok, muy bien. Ok, supongamos entonces que tengamos un boliviano con domicilio en España que muere en Bolivia. Otra vez, es un boliviano que vive en España, pero que muere en Bolivia. ¿Qué ley regularía la sucesión de este boliviano? Según la ley boliviana, vean el Código Civil boliviano, dice la ley de la sucesión se abre en el último domicilio real del causante. ¿Dónde es su domicilio real? En España. Entonces supone que la sucesión de este boliviano regularía la ley española, por ser la ley de su último domicilio real, ley española. Ok, ¿cuánto de esa ley española vamos a utilizar para regular la sucesión de este señor? ¿La norma material o además la norma conflictual? Si decimos todo, es decir, norma material y conflictual, vemos la ley española en el capítulo de sucesión, y la ley española dice: la sucesión se rige por la ley nacional del causante. ¿Cuál es la ley nacional? Bolivia. Bolivia. Entonces, ok, primero los bolivianos, Código Civil, han dicho ley del último domicilio real. Entonces, hemos enviado a la ley española. Ahora estamos leyendo la ley española, y la ley española dice ley de la nacionalidad. Tratándose de un boliviano, se envía a la ley boliviana por ser ley de la nacionalidad. Aquí tenemos un ejemplo. Este juez boliviano, donde se ha planteado la situación, tiene dos opciones: acepta el reenvío, tramita la sucesión de ese boliviano con la ley nacional, es decir, con la ley boliviana, o dice no acepto el reenvío porque no está prevista en la legislación, y que sea este juez español el que resuelva con su ley. ¿Por qué? Porque han muerto en Bolivia o porque los bienes están en España, y que sea la ley española y el juez español el que tramite. Entonces, en el reenvío de la raqueta, que es el reenvío del tercer grado, es posible, uno, que el juez no acepte el reenvío y le devuelva a la ley extranjera la regulación de una situación jurídica y sea un círculo vicioso. O en su caso puede darse también que la regulación de una determinada situación jurídica esté de una legislación a otra legislación sin que los jueces acepten y tramiten una determinada causa utilizando una ley. O
o por situaciones del uso jurídico, es decir, por razones prácticas, el juez diga, ok, voy a aceptar, tramitar esta sucesión con esta ley, porque si no, va a haber una denegación de justicia. Es decir, yo otra vez si devuelvo a la ley española, a la ley boliviana, hay una denegación de justicia, hay una omisión en la protección de derechos sucesorios, se crea una inseguridad jurídica porque esta pobre persona finalmente, por los tecnicismos de las normas conflictuales, va a estar de una a otra ley. Entonces, cuando se habla del uso jurídico o el uso jurídico, es que el juez, que no puede negarse o no puede rechazar una causa, debe darle solución, ya sea por analogía, ya sea por principios. Acuérdense, el juez no puede negarse a resolver aludiendo insuficiencia de la norma o ausencia de la norma, no puede. El juez tiene que darle una solución. En este caso, no debería el juez estar en ese ping-pong o en esa envío, devolución. ¿Para qué? Para crear mayor conflicto. Entonces, el reenvío realmente se ha creado para que los jueces le den solución a situaciones jurídicas donde no parece claro qué ley se va a aplicar al fondo. A eso se refiere el uso jurídico, ¿no? No sé si me expliqué bien. Sí, gracias, doctora. Mejor. Ok. Otra pregunta. Otra pregunta. Chicos, ¿no hay preguntas? No hay preguntas porque no están leyendo. Doctora. Si hubieran leído, tendrían muchas. Eso les aseguro. Dime, Miriam. Doctorita, para la aplicación de la ley extranjera se necesita cualquiera de las tres condiciones que tenemos, ¿no? Sí. No necesariamente las tres, cualquiera. No, cualquiera. No necesariamente las tres, cualquiera de ellas. Está bien, doctorita. Otra pregunta. Doctorita, disculpe, que es una consulta. Adelante. Classroom mandó videos, ¿son esos videos de las grabaciones de las clases? No. Son videos introductorios a cada tema. Les he mandado, sí, 2 resúmenes de la clase de aplicación de ley extranjera y de reenvío o de calificaciones, algo de así. No me acuerdo, pero les he mandado, sí, en los temas bien complicados, les he mandado resúmenes del tema en particular, sí es cierto. 2. Doctorita, respecto al examen, perdón, se mantiene el horario, ¿no, doctora? 6 de la tarde. Sí, chicos, a ver, yo he tomado examen el día de hoy a sus compañeros de Derecho Internacional Público y hemos empezado 5:30 en punto, hemos empezado el examen. Hemos empezado organizando a las 5 de la tarde y 5:30 en punto hemos empezado el examen. Hemos terminado como a las 6:15 más o menos. Y a esa hora ya estaba vacía la facultad, bastante silenciosa. Entonces yo les ruego, por favor, lleguen temprano a las 6
organizamos para empezar el examen 6:15 como máximo y nos estemos retirando de la facultad a los 40 minutos. Gracias, Las doctora. señoras de la limpieza se van a las 7:30 más o menos, me han dicho, apagan luces de todo. Entonces tenemos que terminar y salir para esa hora. Bueno. Gracias, doctora. Entonces, segundo piso, 6 de la tarde del lunes, ¿no? SP2, sí, segundo piso, SP2, a las 6 de la tarde, máximo llamaré lista hasta 6:15 y empezamos, hasta las 6:15 y empezamos a esa hora. Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra duda más, chicos? Doctorita. Sí. Doctorita, perdón, en el problema de las calificaciones, ¿podría explicar algo, por favor? Pues dígame qué parte no he entendido. Se califica, calificar es el definir los términos empleados en las normas del derecho internacional privado, de acuerdo al ordenamiento jurídico. A ver, calificar todo ordenamiento jurídico, absolutamente todo ordenamiento jurídico, califica o define jurídicamente cada una de sus instituciones. Todos los ordenamientos jurídicos definen o califican jurídicamente sus instituciones. O sea, el ordenamiento jurídico boliviano califica o define jurídicamente qué es el matrimonio. Así como lo hace Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y el que sea. Esas calificaciones que cada uno de estos ordenamientos jurídicos hacen, ¿serán iguales? ¿Serán iguales, chicos? No. Entonces, como Bolivia define o califica jurídicamente el matrimonio de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia, pues Chile también lo hace, Argentina también. Eso siempre va a dar un conflicto de calificaciones. Que los distintos ordenamientos jurídicos califiquen o definan de modo diferente la misma institución. Eso es un conflicto de calificación. Examen 6 de la tarde, segundo piso, aula 2, ¿no? Gracias. Si es en punto, se llama lista y comenzamos en cuarto. Gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes, ¿ok?